Bienvenidos a este espacio de transformación, dojo de meditación budista de Mérida. La palabra transformación es como para no olvidarla nunca, porque ese proceso se fundamenta en el hecho de que todo está cambiando. Cosa que se nos olvida. Desde nuestra ignorancia concebimos que todo se va a quedar así, tal y como es. Y eso es un vicio del primer sankara del que sufrimos, que es la conciencia de yo que se establece y se afianza y se quiere mantener, y entonces proyecta que todo se debe mantener para que yo me mantenga. Y resulta que la realidad es otra, la realidad siempre está cambiando. Entonces, dentro de ese sankara de yo, dentro de esa idea de que yo soy eterno y permanente y que quiero que todo sea como yo quiero para que yo sea feliz, etcétera, etcétera, ese es el peor engaño en que vivimos los seres humanos y sufrimos profundamente por ese engaño. Entonces, recordar la palabra transformación, y estamos en un proceso de transformación, y cada vez que meditamos potenciamos esa transformación, es el camino a la liberación. Entonces, empezando con eso para tratar hoy el tema que nos toca, porque es profundo, es metafísico ya, ¿no? Entonces, estamos en el contexto de las 4 nobles verdades, ¿no? Y ya exploramos la verdad de dukkha, que tiene una significación profunda, que no es solamente el sufrimiento y el dolor, que además de ese sufrimiento y ese dolor que es característico de nuestra existencia, hay un dolor, un sufrimiento que nosotros inventamos, que nos generamos nosotros mismos, desde esa conciencia ignorante apegada a una idea fija de sí mismo. Y como queremos que las cosas sean de una manera muy particular, supuestamente para satisfacernos, y resulta que cualquier cosa que pensemos y que creemos y que creamos no va a ser cierta, porque estamos dentro de una burbuja, dentro de un espejismo, dentro de un influjo de ignorancia. Y la ignorancia es la raíz más profunda de todos nuestros sufrimientos, ¿no? Y digo todos porque el tercer sufrimiento, el tercer nivel de significación de esa palabra dukkha es un sufrimiento existencial. Es como nos sentimos atrapados dentro de una especie de cárcel, de burbuja, de engaño, y sentimos que no, esto no puede ser así. Tiene que haber un estado, tiene que haber algo más allá, algo que realmente me satisfaga, algo que realmente me dé paz, algo que realmente en el cual yo me sienta feliz. Bueno, eso es nirvana. Entonces, curiosamente, ese tercer nivel de sufrimiento existencial nos da la fe o la intuición de sospechar, de suponer, de intuir que la vida humana no puede ser solo para esto, solo para sufrir, solo para estar aquí y que todo se acaba y no tenga ningún sentido. No, tiene que haber algo más. Y ese tiene que haber algo más es la intuición que me permite salir de esa cárcel, salir de esa ignorancia. Entonces, esa fe es el germen, es la semilla del despertar, de la sabiduría. Pero claro, hay que cultivarla, ¿no? Entonces, curiosamente, por eso se llama una noble verdad. La primera noble verdad del sufrimiento es reconocer y ver el sufrimiento por lo que es. Y mientras exploramos y vivimos y sufrimos el sufrimiento que nos toca porque tenemos un cuerpo físico, porque tenemos un cuerpo emocional y porque además estamos emparentados con el infinito, y todo lo que sea limitado no nos va a calzar bien. Entonces no somos de este mundo limitado y condicionado y decadente. Entonces sospechamos que somos de naturaleza búdica. Y ese sufrimiento es el germen de la liberación. Como que vivir esa experiencia de Sankara Dukkha es la maravilla, porque sospechamos que hay luz y buscamos la luz. Con esa fe empezamos a buscar. Entonces, ¿qué nos dice el Buda? Bueno, que es En esa explicación le doy implícitamente cuál es la causa
cuál es la condición fundamental de nuestro ser por la cual sufrimos. Es decir, allí mismo donde está la enfermedad está la cura, ¿no? El diagnóstico nos dice, es nuestra ignorancia, es nuestra sed de repetir y repetir y repetir las mismas torpezas que nos mantienen atrapados. Si hacemos caso de ese sufrimiento profundo y sospechamos de que hay algo que no es de este mundo, que nos va a liberar, que nos va a darle esa plenitud, entonces ya la vida toma otro matiz, toma otro sentido. Entonces empezamos a quitarnos ese sufrimiento que inventamos porque ya sabemos que nada de este mundo nos va a satisfacer. Pero lo sabemos profundamente, es una verdad, que es nuestra verdad. No es que otros tengan que creer eso, no, es que cada quien despierta a esa fe individualmente. Eso no se puede masificar, tampoco se puede obligar a nadie a sentir esa cosa. Eso es un privilegio, diría yo, de pocos en este mundo. La mayoría seguirá enredados en sus propias torpezas y su propia ignorancia y sus propios sankaras, y caerán en ese devenir, en ese surgimiento condicionado decadente, y otros, los pocos, descubrirán el camino, que es el espiral ascendente a la liberación. Y curiosamente, nosotros mismos, en la misma persona individual, a veces cae por un despeñadero, por un barranco, aún teniendo un poquito de fe o tal vez mucha fe, y tal vez estuvo comprometido con la práctica y tal, pero los sankaras, es decir, hay una figura en la tradición budista que se llama Mara, que es el engañador, y que cuando alguien empieza a crecer espiritualmente o lo busca, no quiere que se le escape esa oveja, Entonces lo busca y lo tienta. Y puede ser que una persona que haya tenido su práctica de meditación y su práctica regular de los principios y tal, y está muy comprometido, sucumba a la ambición espiritual, a ser alguien, ¿qué tal? A pavonearse y a caer en los trampos del mundo. Y cuando cae en la trampa y va decayendo, Y se convierte en un farsante por un tiempo tal vez, hasta que toque otra vez fondo y sienta la profunda insatisfacción y vuelva a recordar qué es lo que es verdaderamente. Y dice, ¿cómo pude yo caer en esa ofuscación? Bueno, ahora arrepiéntese y dele otra vez, porque uno va. Como el mundo es adicción, la adicción no se quita así nada más. Entonces tenemos que acostumbrarnos a que vamos a caer, vamos a fracasar, vamos a cometer torpezas de las cuales tenemos que asumir la consecuencia y darnos cuenta para volver otra vez al camino espiritual. Así que no es una línea recta, Y dice Nirvana 20 kilómetros y ya. No. Eso es como una mariposa. Vamos a errar muchas veces. Pero aprendemos a fracasar y aprendemos a aprovechar de los fracasos. Ahora, el tema de estar en el mundo es que nos engaña, el cuerpo nos engaña, la sensualidad nos engaña. Y esta mañana estaba repasando una cita, algo muy sencillo que dice el Buda en el Anguttara Nikaya. Dice, allí donde hay sed, es decir, sentimos la sed, esa sed de placeres sensoriales. Bueno, la sed de placer sensorial me condiciona el hecho de que yo disfrute y sienta mucho placer sensorial, ¿sí? Mientras más fuego de la sed haya en mí, más disfruto de los placeres sensoriales, y los placeres sensoriales me vuelven loco. El sexo, por ejemplo, es una adicción eso. O la droga, la cocaína, todo. Eso vuelve loca a la gente porque genera mucha sed, y entonces después están tan adictos porque hay mucha sed. ¿Pero por qué genera esa adicción? Bueno, porque donde hay sed, hay mucho placer sensorial, el placer nos satisface, pero la conciencia de yo se afianza y se apega
y se define a sí misma como algo. Yo quiero volver a sentir eso, yo quiero volver a sentir eso para ser otra vez yo, y así repite. Pero la próxima vez es menos, entonces quiere más droga o quiere más de ese placer y empieza con los juguetes y empieza con toda la cantidad de cosas, como que decir, manipulando el mundo para volver a sentir aquel placer intenso que nunca lo va a volver a sentir. Y eso es una trampa, es un engaño. Usted mordió el anzuelo y ya está enganchado, porque la conciencia de yo se afianza allí. Ahora, ¿qué dice el Buda? Donde la conciencia de yo se establece y se apega, surgen los sankaras. Es decir, ahora mi conciencia de yo, la que podría ser, no es, porque ya tengo un condicionante inconsciente. Hay una configuración que me hace volver a repetir la misma torpeza. Entonces quiero más droga. Y llega un momento en que me doy cuenta que no, esto no satisface, pero ya no puedo parar. ¿Por qué? Porque los sankaras son impulsos emocionales que están configurados para obligarme. Ya yo no soy dueño de mí. Ya no tengo voluntad. Porque la droga es la voluntad. Es decir, es como que... ¿Y qué ocurre con la conciencia? La conciencia de yo es una cosa muy fugaz. Pero el cuerpo, la forma, no es tan fugaz. Entonces yo quiero forma. Cuando tengo conciencia yo quiero darle forma. Y la forma es el cuerpo físico, le da forma. Entonces tengo una dualidad. Tengo conciencia yo y tengo forma. Y la forma supuestamente es la que me da esa solidez. Entonces yo quiero tener un cuerpo sólido, una cosa que no cambie, que siempre sea lo que yo quiero que sea. Pero resulta ser que la realidad del cuerpo es otra. Ese cuerpo, aunque sea una cosa de, bueno, aunque comamos piedras y comamos metales, siempre es un proceso muy fugaz también, ¿no? Y si no, pues estudiese un poco más de la mecánica cuántica para que vea lo que es la supuesta materia, que no es nada, que es una cosa que no se puede ni siquiera definir ya en términos de lo que están estudiando ahora los que realmente estudian lo que es la materia, ¿no? Entonces, por ningún lado tenemos un asidero que sea permanente. Ok, entonces, como el cuerpo es perecedero y la conciencia también, nos inventamos abstracciones, porque los sankaras, para que sustentan la conciencia de yo, generan una fantasía de un yo eterno. Entonces, para justificar eso, yo supongo, yo ideo, creo un concepto de un creador eterno, de un Dios eterno, que me hizo a su imagen y semejanza. Pero eso es una idea que yo fabriqué. Es un autoengaño, ¿no? Yo quiero que, es decir, que la creación, esta cosa fue creada por alguien y ese alguien me quiere mucho. Entonces, como me quiere mucho y me hizo su imagen y semejanza, yo también soy eterno. Entonces, la idea de un yo eterno, de un alma que es inmutable, le encanta al sankara de yo, a la idea de yo. Entonces yo me convierto en una persona eternalista. Y creer que voy a vivir para siempre, de algún modo, si yo tengo que arrodillarme ante Dios y humillarme ante Dios para ser eterno, yo lo hago. Si tengo que caminar de rodillas hasta allá, hasta la iglesia, y yo tengo que arrodillarme hasta ante el cura o el pastor o quien sea, cualquier cosa para ser eterno. Entonces estoy dispuesto a cometer o hacer con mi vida lo más austera posible y yo puedo renunciar a todo con tal de ser eterno. No importa que sufra en este mundo con tal de ser eterno. Bueno, eso es una ideología, una doctrina. Y generalmente las religiones teístas prometen esa eternidad de la idea de yo. Y eso es un engaño. Pero, ¿y qué hacemos? Si estamos desesperados en este mundo y queremos el fin del sufrimiento. Bueno, tenemos que creer en algo. Entonces escogemos creer en esa mentira porque nos da alivio, nos tranquiliza. Es como creer en las vacunas contra un virus, que un virus no tiene vacunas, pero tenemos que creer en algo para tranquilizar el miedo visceral que surge ante la muerte. Bueno, eso es una tendencia, ¿no? Le estoy hablando de cómo se origina todo ese sufrimiento nuestro.
ese sufrimiento existencial que en vez de resolverlo con la realidad misma, la lucidez, la fe que nos lleva al despertar, no, pues en vez de apostar por el despertar, apostamos por una idea que nos da tranquilidad, pero nos engaña. Entonces, no es solución para ese sufrimiento existencial. Porque al final nos vamos a dar cuenta, bueno, que los curas son mentirosos, que los pastores también, que la religión organizada es una trampa, que hay mucha corrupción y qué tal. Entonces nos ponemos bravos con eso. Entonces, ¿qué hacemos? No, entonces vamos al otro lado. Hay que acabar con todo. Entonces nos volvemos nihilistas. Es mentira, todo es mentira. No hay nada después de la muerte. Todo lo que existe es pura la materia y como existe la materia nada más, yo puedo disfrutar de todo lo que me dé la gana y no hay ninguna consecuencia porque ya Dios no existe, ya no es, eso es mentira. Ya estoy yéndome al otro extremo. Dos extremos. Sí, porque hay personas que nacen casi como que con esa inclinación a no creer en nada o a creer solo en lo que yo puedo ver y saborear y experimentar, ¿no? Nihilistas, hedonistas también, ¿no? Entonces, y además muy cientificistas, porque la ciencia tiende, o por lo menos hace tiempo, ahora no, ahora están un poquito más, los científicos están más místicos porque están descubriendo que la supuesta materia no es tal cosa. Entonces hay un misterio allí detrás de la materia que no cabe en el intelecto. Entonces, bueno, entonces ¿cómo fue que se creó todo esto? ¿Espontáneamente? ¿O cómo es eso? Hay mucho misterio y no sabemos, no podemos entender. Esos son los científicos que decían que lo único que existía era la materia y que ese Dios no existía, ¿qué tal? Ahora no se sabe, ahora está ahí todo en la incertidumbre. Entonces, ¿quién me va a salvar? Pues yo mismo tengo que encargarme de ver que no esté cayendo en ninguno de estos dos extremos. Porque el nirvana está más allá de esos extremos. ¿Cómo así? Bueno, nirvana significa extinción. Pero no es extinción de la vida, es extinción del engaño que yo creo que es la vida. Es decir, cualquier abstracción que yo haga a partir de un estado ignorante es falso. Es decir, yo me fabrico una abstracción, una idea, y va a ser errónea. La realidad en sí misma está más allá de cualquier idea que yo pueda concebir acerca de ella. Es decir, la verdad verdadera es indecible. Pero claro, como la definición de la verdad es un enunciado acerca de la realidad que puede estar más acertado o menos acertado, entonces cualquier doctrina, aún, hace rato dije que creer en Dios es un engaño, pero ya va, funciona. Para muchas personas, ese engaño funciona de verdad porque son sinceros, tienen fe, pero de verdad. Y entonces practican su fe con devoción. Y Dios es todo amor, es toda gloria, es virtud. Y si yo escojo el camino de la virtud, en vez del camino del odio y de la decadencia y de la sed viciosa, pues obviamente ese camino me va a hacer bien. Entonces yo puedo activar ese surgimiento condicionado en espiral creyendo en Dios. Y eso no es problema, porque es una cultura y hay mucha cultura teísta en este mundo. Y realmente funciona para muchísima gente que cree en eso y que practica lo que cree. Ahora, ser un farsante si no funciona en ninguno de los dos. Usted puede tener la verdad, la enseñanza del Buda, y si usted es un farsante y usted va para el infierno. Va a caer en los caminos de la decadencia, que es el infierno, básicamente, ¿no? Entonces, ¿cuál es la verdad que realmente vale la pena? La verdad que yo vivo. ¿Sí? Yo puedo saber lo que yo siento, lo que yo vivo. Yo puedo vivir y sufrir mi propio sufrimiento y yo busco la manera de comprender qué hacer para salir de eso. Entonces usted le dice, bueno, mire, medite, quédese quieto, siente lo que siente y déjelo pasar. Y eso le hace bien. Entonces dice, ahora yo creo en la meditación. Y se vuelve devoto de la meditación. Lo hace regularmente. Eso es lo que significa devoción. Lo hace regularmente. Y hacerlo regularmente, obviamente le va a dar también unos resultados mucho más profundos. Entonces se da cuenta que mientras más medita, mejor cristiano es, mejor católico es, o mejor budista es.
Es decir, lo que importa no es la ropa que usted se ponga. Yo soy cristiano, yo soy budista. No, importa que usted no caiga en esos extremos. ¿Sí? Quiere decir, ok, las acciones que yo cometo en este mundo no tienen consecuencias, porque al final cuando muere no hay nada. Cuando uno está así es porque está más bien odioso. Es decir, destrucción, ¿no? Y cuando cae en el eternalismo es porque está más bien como con avidez, ¿no? Pero es una avidez, es un apego a una existencia eterna, ¿sí? Que está en el fondo de nuestro ser. Y vamos a resumir todo para poner los tres niveles de causalidad, y yo digo no es causalidad sino condicionantes. Hay fuerzas condicionantes en nosotros que nos inclinan a una vida sufriente. El primero es, obviamente, la sed de experiencias en el cuerpo, ¿no? Y tenemos un cuerpo y como tenemos sed, entonces sufrimos porque tenemos un cuerpo, pero lo queremos tener. Okay. Pero hay un cuerpo emocional, entonces ahí hay una sed de experiencias emocionales, de dramas y tal. Alimentamos y sufrimos el cuerpo emocional. Así que hay Kama Trishna, experiencias sensoriales, deseo de experiencias sensoriales. Y creamos un cuerpo y sufrimos en el cuerpo, pero también es un cuerpo emocional. Y las emociones pueden ser positivas o negativas. Y las emociones positivas no nos quitan el sufrimiento, nos quitan la sed y nos elevan. Y las emociones negativas nos hacen viciosos y caemos, ¿sí? Pero hay un nivel más profundo de nuestro ser que aspira a la eternidad y hay otro que aspira a que todo se acabe. Esa tendencia de que todo se acabe está allí, latente. Y si las cosas por este lado no funcionan, es decir, si mi vida se vuelve un desastre y estoy sufriendo y sufriendo y sufriendo y me doy cuenta que soy adicto y que no puedo salir y tal, ¡pum!, me quito la vida. Me tiro por un puente o una sobredosis para acabar con todo. Pero eso es una desesperación, es una locura, porque no acabas con todo, solo afianzas más esa tendencia al odio, a la destrucción, a la autodestrucción. Entonces, esos dos extremos tienen esos impulsos negativos detrás. El eternalismo es la avidez y el nihilismo es el odio. Entonces, el Buda nos dice, el odio no cesa con el odio. La avidez tampoco cesa con más avidez. ¿Cómo hacemos? El camino al nirvana es equilibrio emocional, es cultivar la virtud, es calmar la sed. Y cuando se calma la sed, ya no hay placeres engañosos que me puedan atrapar. Eso no quiere decir que no voy a disfrutar de estar en un cuerpo, pero es que el disfrute del cuerpo es diferente. Ya no es un disfrute obsesivo y baboso que, ay, desesperado. No, hay equilibrio allí. Entonces, cuando toca comer, yo voy a decidir que la comida no es para satisfacer un placer del gusto, sino para vivir bien, saludablemente. Entonces, si la comida no es exquisitamente estimulante, como tienden a hacer la comida chatarra, ya no quiero comer comida chatarra, ya quiero comer algo que me alimente. Igual con el alimento emocional. Ya no quiero dramas terribles, intensos, No. Yo quiero alimentarme con historias que me edifiquen, que me eleven el espíritu y la conciencia. ¿Sí? Entonces, ahí está el camino medio, ¿ves? Y el camino medio es todo el camino a la liberación. Siempre tenemos que estar pendientes de esas causas de nuestro sufrimiento. Exagerar hacia el lado del odio o exagerar hacia el lado de la avidez. No, lo que tenemos que quitar es la sed. Y la sed tiene una causa más profunda que es la ignorancia. La conciencia de yo genera un sankara. Y donde se afianza esa conciencia y tiene un cuerpo, allí habrá sufrimiento y allí habrá oscuridad. La experiencia de la meditación es maravillosa porque en la meditación observamos el cuerpo, que es, como decirlo, lo que le da forma a mi conciencia. Y cuando yo integro mi conciencia de yo con mi experiencia del cuerpo, tengo una experiencia de una conciencia que ya no es dualista,
que ya no es cuerpo y mente, no, que es cuerpo y mente al mismo tiempo. Y la energía de la conciencia pura disuelve toda esa forma densa del cuerpo. Entonces tengo una experiencia como que si el cuerpo es la misma energía de la mente, y como si la mente es la misma energía del cuerpo, ya no hay esa dualidad. Y allí tengo una experiencia más allá, que no se puede describir con el intelecto, pero es una experiencia abierta a mis posibilidades de prestar atención y de observar. Y me descubro que estoy en un estado de absorción y un estado de tranquilidad y de pureza y de paz. ¡Wow! ¿Cómo surgió eso? Es surgimiento condicionado en espiral. La conciencia se expande, se purifica y ya no hay aferramiento, ya no hay sed, ya no hay repetir y repetir. Pero sí hay una devoción a meditar porque yo sé que meditando y que yendo por el camino de la virtud hay liberación. Entonces, bueno, vamos a meditar para constatar que eso es así, porque aquí no hay cuentos. Si usted no lo ha vivido, entonces lo que tendrá en la cabeza es puro cuento. Por eso tenemos que meditar cada vez para comprobar lo que estamos oyendo. Vamos entrando en el espacio de la meditación, el espacio de la transformación, haciendo esfuerzos, 4 esfuerzos que garantizan el proceso mismo de esa alquimia transformadora que transmuta el samsara, un estado vicioso, negativo de la mente, a un estado luminoso, creativo, sereno, equilibrado. Luminoso, de mayor conciencia. Con toda la motivación, decidimos quedarnos completamente quietos. Ese es el primer esfuerzo. El segundo e inmediato es aceptar todo lo que sentimos. La realidad del momento, en el cuerpo, en los sentimientos. Cualquier sufrimiento que haya en nosotros en este momento, esa es la materia prima, eso es lo que se va a transformar en el transcurso de la meditación. No lo rechace. Un dolor, una angustia, un mal humor. Acéptelo, obsérvelo, contémplelo. Déjelo estar. Porque inevitablemente
cambiará. Y es importante estar consciente de cómo cambia el sufrimiento, bien sea en el cuerpo físico o en el cuerpo emocional. Quietud y aceptación. Ese es el marco dentro del cual ocurre la transformación. Ahora, para desarrollar aún más la conciencia y la lucidez en la experiencia, enfocamos la atención en la respiración, en sentir el aire, en la inhalación, todo el trayecto de la inhalación y todo el trayecto de la exhalación. Ya sentimos el cuerpo relajado y aceptamos la experiencia. Ahora nos enfocamos en mantener la atención continua. La respiración es el centro de toda la experiencia en el cuerpo. Así los pensamientos dispersos ni las negatividades nos pueden desarraigar, perturbar, distraer. En cada respiración sentimos las fosas nasales y el aire que fluye a través de ellas. Además de la respiración, el palpitar del corazón nos mantiene arraigados en el momento presente. De este modo vamos entrando en nuestra realidad, la experiencia concreta, directa. Importa más sentir esa realidad, ser conscientes de esa realidad, de mente-materia, de energía sutil, eléctrica, mental, muy fugaz, muy cambiante, muy poderosa. Y además, la presencia, la experiencia física, el peso del cuerpo, el límite, el volumen, el espacio que ocupa el cuerpo, sintiendo el roce de la ropa con la piel, o las vibraciones en la piel por todo el cuerpo, o el calor que irradia del cuerpo, o un picor, un hormigueo, sensaciones concretas de la forma material, de rupa,
que es una energía tan poderosa como la energía mental. En la experiencia directa se juntan esas dos. Está la materia, la comida que nos comimos, que ya es parte de mi cuerpo, o lo que digo, mi cuerpo. En el fondo, no es mi cuerpo, es un cuerpo, un cúmulo de materia comida, absorbida, digerida, y que dura un cierto tiempo. Con la lucidez de la conciencia, que está centrada en la experiencia inmediata del momento presente. Si observo y contemplo en detalle la experiencia, podré notar que la experiencia en el cuerpo, las sensaciones, son fugaces. Todo cambia. El corazón palpita, la respiración fluye, los sentimientos y las sensaciones están en constante devenir. Esa experiencia directa de la realidad, de mi realidad. Se dice mi porque es una experiencia individual, particular, que está configurada por los sankaras que determinan la lucidez o la oscuridad de mi conciencia, de yo mismo. Mi espejismo, mis dramas. Y la manera de liberarme de eso y de expandir la conciencia es observar minuciosamente, continuamente, la realidad del momento presente. Allí se disuelven los sankaras. Allí se disuelven las limitaciones, los apegos. Allí se disuelve la sed. La angustia, el odio, todas las negatividades no se pueden alimentar de lo que es la realidad. Las negatividades se alimentan de mentiras, de ilusiones. Mientras más profunda es la experiencia del cuerpo, la experiencia consciente y lúcida del cuerpo, más profunda es la liberación.
manteniendo el esfuerzo constante, la quietud del cuerpo, la aceptación, siempre chequeando que no estemos rechazando alguna experiencia, alguna sensación, siempre abriendo espacios de conciencia, aunque no entendamos nada de lo que estamos sintiendo. Es mejor aceptar que no entendemos. Así la experiencia se hace más profunda y soltamos esa idea de controlar. Atentos a la respiración continuamente. Y el cuarto esfuerzo es contemplar cómo surgen las sensaciones, los sentimientos y cómo cambian, cómo pasan. Surgen otros y también son transitorios. Y en esta contemplación objetiva no estamos generando fantasías, no estamos generando sankaras, no estamos generando apegos. Nos estamos liberando de todos los apegos y de todos los engaños que ya hemos cultivado torpemente, ignorantemente, en toda esa vida que ha pasado. Así nos vamos aproximando más y más a nuestra verdadera naturaleza profunda y vamos siendo sin ninguna idea de yo, sin ninguna necesidad de definirnos y de entender. La experiencia directa es inconmensurable, liberadora. En la experiencia directa cesa la idea de yo. Es la muerte que nos libera. Es el nirvana que nos libera. Es el cese de todos los sankaras, de todas las configuraciones, de todos los apegos. Ese cese sabe a liberación, a paz, a equilibrio. Ese es el fin del sufrimiento.
Vamos saliendo de la meditación, cada quien a su tiempo. Las próximas sesiones continuamos explorando las 4 nobles verdades. Corresponde en las próximas sesiones explorar el nirvana en más detalle.